Buen día, queridos hermanos y hermanas devotos de San José. Seguimos meditando en este día con el auxilio del Espíritu Santo, con su ayuda y con la intercesión de San José en la oración como escuela de esperanza, dando continuidad a la meditación que iniciamos hace 8 días sobre la Virgen María como Madre de la Esperanza, como peregrina de esperanza que nos ofrece un ejemplo para vivir afianzados en la esperanza, que nos habla y nos enseña también a caminar en la esperanza y que es ante todo la Madre de la esperanza, es decir, es la Madre de nuestro Señor Jesucristo, única esperanza nuestra que no defrauda. Los invito a que continuemos meditando en este día sobre la oración a la Virgen María como expresión de esperanza. El Catecismo a este respecto dice en el numeral 2679 que la Iglesia se une a María en la esperanza. La Iglesia se une a María en la esperanza. La Iglesia se une a María para orar con ella a nuestro Dios, pero también en el Espíritu nosotros podemos dirigirnos a ella, podemos orarle a ella, hablar con ella. Y la Iglesia tradicionalmente ha promovido esa oración, muchas oraciones, pero hay una oración que nos invita a rezarla todos los días, es la oración del Santo Rosario, en donde se contiene la oración del Ave María. Dice en el numeral 2673 que en la oración el Espíritu Santo nos une a la persona del Hijo único. En su humanidad glorificada, el Espíritu Santo en estos momentos a través de la oración nos une a la persona de Cristo glorificado. Y por medio de la oración, nuestra oración filial, nuestra oración de hijos del Padre Celestial en Cristo, comulga en la Iglesia con la Madre de Jesús. Nuestra oración es comunión con la oración de María Santísima. Nuestra oración es comunión con María Santísima. Con la oración que dirigimos a Cristo sucede algo parecido a lo que sucede con la comunión eucarística. Queridos hermanos, tengamos presente que cada vez que nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, estamos comulgando también con María Santísima. Recordemos que el cuerpo y la sangre que recibió nuestro Señor Jesucristo lo recibió de las entrañas purísimas de la Virgen María. Aquellas entrañas que habían sido preparadas desde la misma Inmaculada Concepción, desde el momento en que la Virgen fue concebida, el Señor la preparó. Bueno, desde siempre ya estaba en la mente de Dios la preparación de la Virgen María, pero esa preparación se concretizó desde el mismo momento en que ella apareció en el mundo, en la concepción de la Virgen María. Recordemos que fue una concepción inmaculada, y fue inmaculada porque el Padre del Cielo fue preparando en ella una digna morada para nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, llegada a la plenitud de los tiempos, se encarnó, se hizo hombre y tomó su humanidad de las entrañas purísimas de la Virgen María. Por eso es que cuando nosotros comulgamos es como si la Virgen María nos dijera: reciban al que es carne de mi carne, hueso de mis huesos, aquel que ha recibido la humanidad de mis entrañas santísimas, de mis entrañas purísimas.
dice San Juan que es el Padre Celestial el que nos da el verdadero pan del cielo. No es Moisés el que nos da el pan del cielo, sino nuestro Padre Celestial. Divinamente hablando y humanamente hablando, podemos afirmar, es la Madre del cielo, la Virgen María, la Madre de la persona de Jesús aquí en la tierra, la que nos ofrece también ese bendito pan del cielo. Por lo tanto, hay una comunión con la Virgen María cuando comulgamos, pero también, y es lo que quiero resaltar en este día, hay una comunión oracional. En la oración, cuando nosotros nos dirigimos en Cristo a nuestro Padre Celestial, nosotros oramos como iglesia, como miembros de la iglesia, y un miembro eminentísimo de la iglesia, que es modelo de lo que la iglesia apunta a ser algún día, es por supuesto la Virgen María. Dice el catecismo que desde el sí dado por la fe en la anunciación, recordemos cuando el ángel Gabriel se manifestó a la Virgen María y le expresó la voluntad de nuestro Padre Celestial, de que ella era la elegida para ser la madre de nuestro Salvador. Ella dio su sí. Entonces, desde ese sí dado por la fe de la Virgen María en la Anunciación y mantenido durante toda su vida, la Virgen María dio sí a Dios y se mantuvo sin vacilar al pie de la cruz. La maternidad de María se extiende desde entonces a los hermanos y a las hermanas de su Hijo Jesucristo. María Santísima, espiritualmente en el orden de la gracia, no solamente es la madre de nuestro Señor Jesucristo, sino que es la madre también de todo el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Es madre de Cristo cabeza y es madre de Cristo y cuerpo, del Cristo iglesia. La iglesia es Cristo, es el cuerpo místico de Cristo. Cada uno de nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cada uno de nosotros es hijo de la Virgen María, y el Concilio Vaticano II dice que ella es madre nuestra en el orden de la gracia. Nuestra madre aquí en la tierra es madre nuestra por la sangre, pero la Virgen María es madre nuestra por la gracia. Y díganme ustedes, ¿cuáles son los vínculos más fuertes, los de la gracia o los de la sangre? Por supuesto, la gracia es más fuerte que la sangre. Dice el salmista, tu gracia vale más que la vida, como queriendo decir que la vida divina, la vida de la gracia vale más que la vida humana. Obviamente supone la vida humana, porque sin la vida humana pues nosotros no podemos gozar de la vida de la gracia. Pero lo que quiero decir con esto es que los vínculos que podemos establecer con la Virgen María en el orden de la gracia son más fuertes que los vínculos que tenemos con nuestra madre aquí en la tierra, que son vínculos de sangre. Son vínculos de sangre. La única persona que tiene un vínculo de sangre con la Virgen María, que ha tenido un vínculo de sangre, es decir, que ha nacido de ella físicamente, nuestro Señor Jesucristo, y además tiene un vínculo con ella en la gracia, de tal manera que podemos imaginar el tipo de vínculo tan estrecho, tan gigantesco, tan grande, insuperable, que tiene María Santísima con Jesús. Y por gracia, pues Jesús nos la ha entregado como nuestra madre. Sí, recordemos cuando Jesús nos la ofrece allá en el monte Calvario, cuando le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Ese hijo, que en ese momento era Juan, representa a sus discípulos, representa a cada uno de nosotros. Y luego le dice al hijo, hijo, he ahí a tu madre. Nosotros estamos llamados a llamar a la Virgen María Madre nuestra, por mandato de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, dice, continúa el catecismo, es el único mediador, es el camino de nuestra oración.
Y María, su madre y nuestra madre, es pura transparencia de Jesús. María nos muestra el camino. Ella es su signo del camino que conduce hacia Cristo. No es el camino, pero es un signo eminentísimo, según la tradición de Oriente, de la Iglesia en Oriente y de la Iglesia aquí en Occidente. Continúa el catecismo afirmando lo siguiente: a partir de esta cooperación singular de María a la acción del Espíritu Santo, las iglesias del mundo entero han desarrollado la oración a la Santa Madre de Dios, centrándola sobre la persona de Cristo manifestada en sus misterios. El centro de nuestra vida cristiana no es la Virgen María, es Jesús. Pero quien acude a Jesús se encuentra inevitablemente con su madre, con nuestra madre, la Virgen María. Quien realmente está atento a Jesús descubre que Jesús la ofrece como madre nuestra. De una manera muy semejante, Jesús ha venido para que podamos llamar Padre a nuestro Padre del cielo, pues de una manera semejante nos invita a llamar a la Virgen María Madre. Hijo, he ahí a tu madre. En los innumerables signos y antífonas que expresan esta oración de la Iglesia se alternan habitualmente dos grandes movimientos. Por un lado, uno engrandece al Señor por las maravillas que ha hecho en su humilde esclava y por medio de ella en todos los seres humanos. La Iglesia, en primer lugar, junto con la Virgen María, con ella, engrandece al Señor por las maravillas que ha hecho en su humilde esclava. Lo dice ella de ella misma. También debemos nosotros unirnos en el Espíritu a esa oración de la Virgen María. Qué bueno que todos nosotros meditemos cada palabrita contenida en el Magnificat. El Magnificat empieza así: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque el Señor ha obrado en mí maravillas. Entonces, ese es el primer movimiento que tiene la oración de la Iglesia hacia la Virgen María, porque nosotros amamos a Dios, alabamos a Dios, agradecemos a Dios por esa obra maravillosa que ha realizado en ella y que continúa realizando en aquella que es imitadora de la Virgen María, que es la Iglesia entera. Y el segundo movimiento consiste en confiar a la Madre de Jesús las súplicas y alabanzas de los hijos de Dios, ya que ella conoce ahora la humanidad que en ella ha sido desposada por el Hijo de Dios. ¡Qué hermoso! O sea, la Iglesia alaba a Dios por lo que ha realizado en la Virgen María, sobre todo porque a través de ella, por medio de ella, se ha realizado el prodigio de la encarnación. A través de ella ha venido la salvación al mundo. Ella no es cualquier mujer. No es cualquier mujer. No en vano la tradición de la Iglesia le llama la puerta del cielo, y aquella puerta por la cual nosotros tenemos contacto con Jesús, el mediador entre Dios y los hombres, y es la puerta por la cual Jesús ha entrado al mundo. Jesús vino al mundo por medio de la Virgen María. Y en segundo lugar, la Iglesia nos invita a confiar a la Madre de Jesús, a confiarle a la Virgen María nuestras súplicas, a confiarle nuestras peticiones, nuestra alabanza a Dios como hijos de Dios, ya que ahora ella conoce la humanidad que en ella ha sido desposada por el Hijo de Dios. Ahorita la Virgen María
está en el cielo y está en aquellos lugares donde ella se hace presente por la gracia de Dios, donde la invocan, donde la llaman. Ella goza de aquello que deseamos gozar todos un día, pertenecer al cielo. Queremos nosotros un día estar como ella en el cielo, en cuerpo y alma, gozando con Jesús eternamente. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.